Muchas gracias por estar con nosotros, Maitechu. La primera pregunta para contextualizar es ¿qué es Ingeniosas y qué es lo que buscan? Mira, este es un programa que busca presentarle a las niñas la ciencia y la tecnología de manera distinta, de modo tal de cambiar su percepción sobre esos campos y que ellas consideren dedicarse a la ciencia y la tecnología en su futuro profesional. Se habla mucho de las carreras STEAM, ¿no? Que es esta sigla en inglés que quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, como un grupo de carreras que por lo general las mujeres no estudian, pero no porque no quieran, sino porque históricamente han sido desplazadas en esas áreas. Totalmente, hay ahí unos componentes históricos de muy larga data que explican por qué las mujeres estamos fuera de esos campos. Pero un poco nuestra tesis, nuestra hipótesis es que mucho de eso tiene que ver con percepción, y por eso es que nos enfocamos en eso. Más que nosotros enseñar directamente a programar, lo que hacemos son dinámicas e intervenciones que cambien la percepción de las niñas sobre qué es programar, qué es la ciencia, cómo es un laboratorio, qué es la astronomía. Entonces, por ejemplo, colaborando con el Museo de Historia Natural, que es un amigo muy querido nuestro, hemos ofrecido talleres de árboles, mucha botánica, mucho mundo marino. La muy querida astrónoma María Teresa Ruiz, a través de Comunidad Mujer, también nos ha apoyado contándole a las niñas cómo es observar el cielo. Astrónomas de alma, por ejemplo, que cambian percepción. Hemos tenido astrónomas que le dicen a las niñas, yo también me sacaba 4 o 5 en matemática. Y tú ves las niñas cómo cambian, porque tienen esta idea de que para ser astrónoma tienes que ser como la super genio matemática. Entonces es importante traer mujeres que le dicen, no, a mí me ha costado la ciencia y la matemática igual que a ti. Lo que pasa es que trabajo un músculo resiliente y me enamoro del ejercicio de intentar fallar, intentar de nuevo, avanzar otro poquito. Entonces trabajamos en esa percepción con las niñas. Bueno, respecto a eso, metamos en el tema de educación, porque aquí hay mucha resiliencia también, pero hay algo que no depende de nosotros, que en este caso estamos inmersos en una pandemia y depende de otros factores. ¿Qué factores en educación particularmente crees tú que va a cambiar la pandemia? ¿Factores momentáneos que estamos viviendo ahora, pero también factores definitivos que van a cambiar la manera en que vemos la educación probablemente para siempre? Bueno, el tema de la transformación digital, no soy fan de ese término, de la transformación digital de la educación, venía de hace mucho rato la conversación. El problema es que en un contexto de crisis nos cayó encima a todos, ¿verdad? Y esto ha disparado las desigualdades que ya estaban presentes. Entonces nosotros vemos niñas de colegios con un mejor pasar, tienen un computador, una conexión a internet, tienen un espacio donde pueden conectarse a sus clases, y otras niñas de liceos de área rural, y ni siquiera solo de áreas rurales, liceos emblemáticos, por ejemplo el Liceo 1, está súper aproblemado con esta crisis porque las niñas no necesariamente tienen un computador, una buena conexión. Pasa que ellas quedan despriorizadas. O sea, hay en la casa un computador y ese computador, ¿quién es la prioridad de que lo ocupe? ¿Quién lo El usa? padre o Claro. madre que trabaja, ¿verdad? Y las niñas quedan más abajo en la lista de prioridades, entonces esa niña no tiene cómo acceder al contenido escolar. Entonces, esta pandemia, claro, aceleró el proceso de transformación digital de la educación, y creo que a la larga eso es bueno que nos empuje a todos un poquitito a acelerar ese proceso, pero sin el dramatismo de este contexto de crisis que extrema las desigualdades sociales. Entonces, ojalá Claro, claro. podamos ¿Y cómo se avanzar a adaptaron ustedes? un contexto en donde incorporemos lo bueno de la educación digital, que complemente al trabajo de aula, pero sin este contexto impuesto y de crisis. Claro. Claro, que sea un contexto inclusivo y no al revés, como reactivo, que haya que tener que subirse a este barco porque si no uno se queda abajo, ¿no? Que sea también por interés propio. Ustedes hicieron algo, tengo entendido, una plataforma ingeniosamente.org donde hay talleres también disponibles, ¿no? Sí, mira, en este año, ¿verdad? Nosotros ya estábamos en un proceso de
transformarnos como fundación y pasar al mundo digital parte de nuestros contenidos. Ya estábamos en esa exploración. Obviamente la pandemia lo aceleró. Entonces, hay algunos talleres que hacemos en línea y en tiempo real, ¿se entiende? O sea, por ejemplo, las niñas se conectan todas a la misma hora y hacen un taller todas juntas. Pero eso, tal como te explicaba antes, no es algo que se acomoda a la realidad de todas las niñas. Entonces, en esa necesidad, hemos ido encontrando otros recursos. Por ejemplo, con el Mineduc estamos creando un kit de educación, una cajita con elementos de electrónica, con un cuadernillo, con actividades que ellas pueden hacer y con un pendrive. Porque, ok, a veces las niñas no se pueden sumar a un taller online, pero un pendrive con contenido, cuando ya el computador de la casa está desocupado, a otro horario, ellas pueden tomar ese pendrive y si tiene contenido lúdico y motivante, se pueden beneficiar de eso. Entonces, un poco lo que estamos haciendo, también en Ingeniosamente, es disponibilizar recursos que las niñas puedan usar desde el celular o en un horario que les acomode. Creemos que por ahí va la respuesta. Maitechu, y respecto a eso, ¿cuándo podremos, tú crees, bajar la brecha? Porque hoy día estamos hablando de esto que ayuda, es un mundo para una niña que tú le puedas pasar un pendrive con información. Pero por otro lado también se está discutiendo de la entrada al 5G, de la baja latencia, de la inmediatez, de la velocidad que va a ser 10 veces más rápida que la que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo podemos seguir disminuyendo esa brecha para que en el fondo estemos actualizados no solo con nuestro contexto, sino que además con el mundo entero? En el fondo son brechas de acceso, entonces creo que ahí, por supuesto que el trabajo que hace la Subtel es esencial, ¿verdad? Porque proveen la infraestructura necesaria, pero eso se complementa con otras líneas de apoyo que no solo tengan que ver con ese trabajo estructural que hace la Subtel de, por ejemplo, disponibilizar el 5G. Entonces necesitas eso, claro, asegurarnos cómo llega a regiones ese beneficio, pero también ver cómo podemos apoyar en cuanto a los dispositivos con que las niñas puedan acceder. Hay algunos países y hay algunos grupos que están como empujando la idea de que Internet en este contexto se convierte en un derecho básico. Creo que eso es algo que tal vez tenemos que conversar, porque estamos básicamente diciendo que las niñas para educarse necesitan acceder a Internet. Entonces tal vez en ese marco es algo que podemos revisar y conversar. Tal vez Internet se está convirtiendo en algo tan básico como el agua y la electricidad. Entonces tal vez hay que empezar a mirar algunas cosas reconsideradas luego de esta pandemia. Claro, es un factor muy positivo para el que tiene buen acceso, pero también un enorme factor de discriminación, por supuesto, y de seguir aumentando la brecha para el que no lo tiene. Ahora que estamos pensando o empezando el proceso de pensar una nueva constitución que nos va a regir también para el futuro, ¿crees que debiéramos considerar esos aspectos, por ejemplo, conectividad, derechos digitales también? De todas maneras, especialmente qué bueno que lo mencionaste, lo de derechos digitales, porque una parte del problema es el acceso, ¿verdad? Pero después están los temas de seguridad. ¿Para qué decir manejo de datos? Entonces, si estamos haciendo todo online, por ejemplo, como una fundación que estamos trabajando online con niñas, comprenderás que esos datos son extremadamente sensibles. Entonces, debe estar regulado el uso de los datos de esas niñas. Entonces, una conversa es el acceso, pero después viene la conversa sobre seguridad y derechos. Entonces, es totalmente relevante en una constitución que en el fondo va a setear el marco. Entonces, ¿cuál es el marco respecto a los accesos? ¿Cuál es el marco respecto a la seguridad? Y sobre esas bases vamos trabajando en lo específico. Pero sí creo que parte de la conversación sobre qué es un derecho y qué no, eso sí es algo estructural y por lo tanto competente en una constitución de lineamientos mínimos como la que vamos a tener. Y volviendo al tema, Maitechu, de la participación femenina, este dato me llamó mucho la atención. Solo el 28,8% de quienes investigan en el mundo son mujeres. Puede haber miedo,
miedo histórico, digamos, ¿no? Por presiones, falta de interés, machismo, discriminación, aumento de la brecha de los sueldos, son muchos factores. ¿Crees tú que aquí falta también una política estatal, no gubernamental, digo estatal, respecto a la inclusión de mujeres en este tipo de carrera? Te lo pregunto porque, por ejemplo, cuando ocurrió lo mismo en el ámbito de la pedagogía, apareció la beca docente. Aquí probablemente también tengamos que tener algunos planes que puedan fomentar el acceso de las mujeres a este tipo de carreras o de trabajos. De todas maneras, porque si tú esperas a que esto se resuelva solo, pueden pasar 100, 150 años. Claro. Y la urgencia que tenemos, tanto el mundo como este país, respecto a talento en ciencia y tecnología, no da para esperar 100 años. Hay una brecha enorme desde la industria respecto a cuántas personas necesitamos. Por ejemplo, en el área de las tecnologías, faltan literal miles de personas capacitadas en esta área. 20.000 hay cifras que hablan, que ya nos faltan 20.000 personas en el área de las tecnologías de la información y comunicación, programadores. Entonces, si tú esperas 100 años a que se resuelva solo esto, no tenemos 100 años. Entonces, totalmente es pertinente que el Estado diga, necesito, como para competir como país, necesito más talento dedicándose a la ciencia y la tecnología, y por lo tanto abro una política que nos permita abrir el radio de los participantes e incluir en estos campos a personas como las mujeres y otras demografías que no estén participando de estos rubros, porque son rubros que cada vez se hacen más prioritarios y más urgentes para el país. Ya lo son. Así es. Maitechu, se nos va el tiempo, solamente recordar que existe el sitio para que lo visiten, que es ingeniosas.org. Muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos acá en Futuro 360. Gracias por la invitación. Maitechu Larraechea, presidenta de la Fundación Ingeniosas, ingeniosas.org, para que lo visiten. Nosotros